Muy bien, bueno hermanos, vamos a cantar. ¿Cómo lo vamos a cantar? Si tienen ahí himnos de gracia, ahí en himnosdegracia.com está el himno Cristo, el ancla firme y fuerte. Cristo, el ancla firme y fuerte. Es un himno hermoso. ¿Ya lo tienen? Les doy un momento. Cristo, el ancla firme y fuerte. ¿Están ahí? Cristo, el ancla firme y fuerte. ¿Sí? Si no lo tienen ahí, compartan con alguien. Es el 153, muy bien. Muy bien. Venga, aquí vamos. Gracias. Vean la letra hermosa. Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se haga al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Toda calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Amén. Y ahí el que sigue, el 155, Cristo, mi cruz he tomado. Otro himno hermoso, Cristo, mi cruz he tomado. 155. Otra vez vean la letra de este himno, hermanos, hermoso. Y de nuevo, eso también les ayuda ahí por si quieren cantar en casa, con su familia, ustedes. Vean, qué hermosos himnos. Cristo, mi cruz he tomado. ¿Están ahí? Bien. Cristo mi cruz he tomado, dejo el mundo y sigo a ti. Todo en ti he encontrado, todo has dado tú por mí.
Ya mis vanas ambiciones por amor de ti dejé, sin igual ni condiciones por ti, Dios y cielo hallé. Perdón ahí. Quiere el mundo abandonarme, a ti fue también infiel. Quieren muchos engañarme, Cristo tú eres siempre fiel. Si me tratan con desprecio, Dios de compasión y amor, tú me miras con aprecio y no pido bien mayor. Aunque el hombre me moleste, puedo en ti descanso hallar. Si me asedia el mal cual hueste, tú me ofreces refugiar. Ya no puede el mal dañarme, si confío en tu amor, y no puede fascinarme, si contigo voy, Señor. Paz en terrenal tesoro, vengan burlas y dolor, en tu mies la pena es gozo, mi ganancia es tu favor. El llamado Abba Padre, toda mi alma en ti pondré, aunque la tormenta aceche, todo obra para bien. Alma mía, eres salva, deja el miedo y el pecado, a cada momento encuentras algo más que soportar. Oh, que espíritu en ti habita, y que Padre has de gozar, pues Jesús vino a salvarte. ¿Qué más puedes hoy desear? Vean el último. Por la vida pasajera, con fe lucha en oración. En el cielo Dios te espera, con eterno galardón. La jornada terminará, vivirás con tu Señor, tu esperanza ya alcanzará, siempre a Dios darás gloria. Hermoso. Lo siento, pero está un poco alto, como pueden ver. Estamos ahí, algunos de nosotros, pero es un himno hermoso. Ya después lo pueden repasar y bueno, de mucho ánimo. Bueno, muy bien, hermanos. Pues vamos de regreso al segundo de Samuel capítulo 17. Llegamos a otro capítulo hermoso de segundo de Samuel. Este es el capítulo 17. En este capítulo vemos un ejemplo de protección providencial. Protección providencial. Este es el título de nuestro estudio de segundo de Samuel 17.
Aquí recuerdan en esta sección de 2 de Samuel, que va del capítulo 12 hasta el 24, el resto del libro de 2 de Samuel. Seguimos viendo el cumplimiento de 2 de Samuel 12:11. Ahí le dijo Dios a través del profeta Natán a David: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Recuerden que aquí David está bajo el juicio disciplinador por haber adulterado Betsabé y haber matado a Urías, el esposo de Betsabé, ahí en 2 de Samuel capítulo 11. Y aquí, en el capítulo 16, recordarán, un capítulo antes, vimos a Absalón consolidando su golpe de estado en Jerusalén. David había huido de Jerusalén junto con los miembros más cercanos de su familia. Y aquí en el capítulo 17 es como si viéramos a David bajo ese juicio de Dios de disciplina, pero al mismo tiempo vemos la mano protectora de Dios, en el sentido de que lo mantuvo bajo sufrimiento, pero no lo mató. Y esto lo vemos en cómo el Señor usó a prácticamente 2 personas para proteger a David. Sí estaba bajo su juicio, pero ese juicio estaba limitado por la soberanía de Dios. Y aquí en 2 de Samuel 17 vemos 2 intervenciones que el Señor usó para proteger a David, para que vea su providencia. 2 intervenciones que el Señor usó para proteger a David, para que veas su providencia. Y vemos en primer lugar cómo el Señor protegió a David, en primer lugar, mediante la intervención de Usai, versículos 1 al 14, mediante la intervención de Usai. Y en segundo lugar vemos cómo el Señor protegió a David mediante la intervención de una mujer, versículos 15 a 29, mediante la intervención de una mujer. Vean la primera ahí en los versículos 1 al 14, cómo el Señor usó a Usai para proteger a David. 2 de Samuel 17:1. Recuerden de nuevo, aquí Absalón está en Jerusalén, ya consolidó su golpe de estado en un sentido en Jerusalén para derrocar a su papá el rey. David, recuerden, está fuera de Jerusalén, huyó de Jerusalén junto con los miembros más cercanos de su familia. Y aquí en el capítulo 17 al principio vemos que está buscando a Absalón prácticamente acabar con David. Quiere ya consolidar su golpe de estado al matar a su papá el rey. Esto es serio y vean cómo trató de hacerlo. Vean versículo 1. Entonces Aitofel, un hombre muy importante, recuerden quién era Aitofel, regresen ahí al 16:23, dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Recuerden, el consejo de Aitofel era tan respetado que era considerado como si Dios hablara a través de Aitofel, es la idea. Era el consejero estrella de la nación de Israel antes de David, pero recuerden que al final del capítulo 16, Aitofel había seguido a Absalón en su rebelión contra David. Probablemente recuerden porque Aitofel estaba amargado, quería vengarse de David, porque Aitofel era el abuelo de Betsabé. Recuerde, la mujer con la que había adulterado David. Entonces, Aitofel siguió a Absalón, y observen ahí el 17:1. Entonces Aitofel dijo a Absalón, recuerden, el hijo de David, el que está usurpando el trono, le dijo, versículo 1, Aitofel a Absalón, yo escogeré ahora, mejor en el hebreo como lo dice una versión, por favor déjame escoger, le dice al final del 1, 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Una pausa ahí, vean por favor que, por lo que indica el texto, este operativo para seguir a David fue por iniciativa de Aitofel. Y esto vuelve a mostrar que algo anda mal, muy mal con Aitofel. De nuevo, probablemente quiere cobrársela a David. Probablemente quiere vengarse de que David adulteró con su nieta y mató al esposo de su nieta para tapar su pecado. Entonces, ve que Aitofel está
enojado, es un hombre que aparentemente por lo menos muestra valentía. No sabemos qué tan hábil era militarmente aquí en el 17.1, pero parece que no tenía miedo y probablemente tenía algo de experiencia militar. Versículo 1, porque le está pidiendo a Aitofel, a Absalón, que va a llevarse 12,000 hombres. Esto no es nada más ahí para acompañar, estos son soldados, este es un operativo militar. Y vean el plan que tenía, versículo 2. Y caeré sobre él mientras está cansado, físicamente cansado es la idea, porque recuerden, Aitofel sabía que David había salido corriendo y que estaba fuera de Jerusalén. Entonces, versículo 2, caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Vean esa frase. La idea es que en este momento Aitofel sabía, y de nuevo era un hombre muy inteligente, muy sabio, como vimos en el 16:23, Aitofel sabía que era un momento estratégico para acabar con David, para darle el golpe final, porque versículo 2 estaba cansado de estar huyendo y además estaba débil de manos. Esto significa que estaba desanimado. Físicamente débil, en términos de ánimo, desanimado. Y el plan de Aitofel era este, versículo 2 al final. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Vean la inteligencia de este hombre. Se quiere llevar, versículo 1, a 12,000 hombres. Este era un operativo serio. En un sentido, era un buen plan en términos humanos, porque en los capítulos 15 y 16 vimos que David realmente estaba cansado, realmente estaba desanimado. Pero vean que en los versículos 1 y 2, Aitofel mostró el mismo corazón malo de Saúl, el mismo corazón malo de Absalón, porque dice ahí al final del 2, y mataré al rey solo. Esto es delicado, esto es grave, porque el querer matar a David era un pecado por dos razones. Número 1, mostraba su odio contra David. Eso obviamente en sí era pecado, su odio contra David. Y número 2, y esto en un sentido es lo más serio, esto será un ataque directo contra el Señor, contra Jehová, porque el Señor había puesto a David como rey. Él era el ungido de Jehová. Eso se refiere a la frase ungido de Jehová, que Dios lo había designado como rey. Realmente vemos aquí a Aitofel actuando de manera contraria a David. Por ejemplo, ahí en 1 Samuel 26, recordarán que en 1 Samuel 26, David pudo haber matado al rey Saúl mientras el rey Saúl estaba durmiendo, pero David no lo quiso matar porque David dijo ahí en 1 Samuel 26:9 que era un pecado matar al hombre que Dios había puesto como rey, lo cual era cierto, lo cual era verdad. Pero Aitofel aquí muestra el mismo corazón malo otra vez de Saúl, que quiso matar a David, el hombre que Dios había designado como rey, el mismo corazón malo de Absalón, quien se había levantado contra su papá el rey que Dios había puesto, y ahora también Aitofel, versículo 2, dijo, y mataré al rey solo. Ahora ven el versículo 3. Vean la razón que Aitofel le dio a Absalón para ejecutar este plan. Recuerda, Aitofel está proponiendo este plan a Absalón y le propuso, versículo 3, así ha de volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Una mejor traducción del final de este versículo sería escuchen, cuando dicen ahí en el 3, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Una mejor traducción, como lo dice una versión, es esta: el regreso de todo mundo depende del hombre que buscas. Entonces todo el pueblo estará en paz. Ahora, piénselo. Esto nos da una idea otra vez del inteligente que era Aitofel, del por qué era un consejero tan hábil. Aunque en este caso, y al final del capítulo 16, Aitofel, ya vimos, aplicó su inteligencia para mal. Pero realmente, los versículos 1 al 3 presentan un buen plan en términos de cómo matar a David y establecer el poder de Absalón. Era un momento ideal. David cansado, David desanimado, vulnerable.
habría sido un ataque sorpresa, fulminante sería la idea. Y de esta manera, solo matar a David, digamos una operación ahí tipo fuerzas especiales quirúrgica, matar solo al hombre y así establecer el poder de Absalón. Era un buen plan. Y de hecho, vean el versículo 4, cómo respondieron Absalón y los líderes que estaban con él este plan de Aitofel. En el 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos, estos eran los líderes de Israel. Hecho, pero vean algo único aquí, esto no es normal, vean la mano invisible del Señor aquí, versículo 5. Antes de ejecutar el plan de Aitofel, Absalón buscó el consejo de un hombre llamado Usai. Ya lo hemos visto, y vamos a explicar, recordarles quién era Usai, versículo 5. Y dijo Absalón, llama también ahora a Usai Arquita, para que así mismo digamos lo que él dirá. Esto obviamente muestra que Absalón confiaba en Usai. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Absalón no ejecutó el plan de Aitofel sin buscar el consejo de Usai, cuando el consejo de Aitofel era tan respetado y beneficiaba a Absalón? En términos humanos, hermanos, es inexplicable que Absalón hizo esto. Pero en términos divinos, esto fue porque el Señor así lo había ordenado. Y esto lo sabemos por el versículo 14. Bajen al versículo 14, aunque planeamos verlo en un momento. Ven el 14, este es el motor de todo el capítulo. Este es el punto central del capítulo. Esto explica por qué pasó lo que pasó aquí en el capítulo 17. Vean 2 de Samuel 17, 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Aquí está la razón. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Tremenda verdad. Reconfortante para nosotros, cuando estamos caminando en obediencia al Señor, como creyentes, porque aquí vemos que aunque en términos humanos una persona sea predecible en lo que hace, aunque en términos humanos digas, es que esto va a pasar, solo va a pasar lo que el Señor ha ordenado. Esto nos debe animar, como el Señor dijo en Isaías 14, 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos, así, cuando Él lo determina, se hace. Como dice Isaías 14, 24 y 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Y su mano extendida? ¿Quién la hará retroceder? Respuesta, nadie. Nadie estorba lo que Dios decreta. Ahora recuerden, hay dos tipos en términos de teología con la que digamos que identificamos lo que la Escritura dice acerca de la voluntad de Dios. Tenemos la voluntad de deseo. Hay cosas que Dios desea, pero no las hace. Dios, por ejemplo, desea que todos vengan a los pies de Cristo. Dios desea que seamos obedientes. Siempre, ¿no? Dios desea que no haya pecado. Pero está la voluntad de decreto. Aquí vemos la voluntad de decreto en el 14. Voluntad de decreto quiere decir que lo que Dios decreta o determina que se haga, se va a hacer y nadie lo va a impedir. Nosotros no podemos conocer la voluntad de decreto a menos de que esté presentada de manera explícita en la Escritura como una profecía o en la vida cotidiana hasta que se cumple algo. La voluntad de deseo de Dios la conocemos porque sabemos qué es lo que Dios desea y buscamos agradar al Señor, como alguien dijo. Pero la voluntad de decreto no la conoces hasta que pasa. No sabíamos si la voluntad de deseo era que estuviéramos en un estudio, que estudiemos la Biblia. Pero en términos de decreto no sabíamos si Dios quería que estuviéramos aquí hoy a las 11:18 de la mañana. Ahora lo sabemos. Sabemos que esta era la voluntad de Dios de decreto, de lo contrario, no habría pasado. Entonces, eso nos debe confortar. Todo lo que sucede es porque Dios lo decreta. Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. En las palabras de Lamentaciones, esto es hermoso. Dice ahí en Lamentaciones 3, ¿quién será aquel que diga,
que sucedió algo que el Señor no mandó. ¿Quién? Nadie. Todo lo que sucede es porque el Señor lo mandó. Allí en Lamentaciones 3:37. Él no puede ser tentado por el mal, Él no tienta a nadie, y de nuevo, esto nos debe comportar. Su voluntad, recuerden, siempre es buena, agradable, perfecta. Entonces, regresando aquí al 2 de Samuel capítulo 17, es algo fuera de lo normal. No es explicable en términos humanos que Absalón hubiera recibido este excelente consejo en términos de ejecutar a David. Era un plan excelente. Y siendo el hombre tan respetado que era, que Absalón hubiera dicho, adelante, se ejecuta. Dijo, no, es que ahora vamos a consultarle a Usai. Entonces, manda llamar a Usai y vean el versículo 6. Continúa. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel. ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. La idea es, este es el consejo de Aitofel. ¿Tú qué opinas? Versículo 7. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y aquí viene la razón por la que Usai dijo esto, versículo 8. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, dijo Absalón, y que está con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. Versículo 9. He aquí, esto enfatiza lo que viene. Él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y en el 10, aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Versículo 11, aquí viene el consejo. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti. Y por cierto, ven que hasta el 10 le está hablando de las virtudes de David, ¿ok? Le está hablando, que era cierto, le está hablando de que era un hombre, un soldado profesional de más alto calibre. Entonces, está apuntando a la fortaleza de David. Está minimizando la realidad que Aitofel dijo, que era una realidad, aunque era un soldado del más alto calibre y tenía soldados muy capaces David. En ese momento realmente David estaba cansado y estaba desanimado, porque lo vimos en los capítulos anteriores. Realmente estaban cansados, estaban huyendo. Entonces, este es un asunto en donde está Usai enfatizando las virtudes de David y no está, observen que no refutó de manera directa el consejo de Aitofel. Y vean entonces, versículo 11, lo que aconsejó. Aunque dijo, no es bueno por esto. Esta fue la razón que dijo. Pero vean versículo 11. Y por favor vean algo, hermanos, de nuevo. El versículo 14 dice, el acertado consejo de Aitofel. El texto indica que era correcto el consejo de Aitofel. El consejo de Usai no era bueno. Pero hay una razón, ya lo sabemos, versículo 14. Pues había ordenado que el mal viniese sobre Absalón. Entonces vean el consejo que Usai le dio a Absalón en el 11. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, esto es, de norte a sur, porque Dan estaba al norte, Berseba al sur. La idea es que todo Israel se junte contigo de norte a sur, Absalón, en el 11 al final, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Versículo 12. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y en el 13, si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí una piedra. Esa era una costumbre militar de la época. Lo que hacían ahí en el versículo 13 es que enganchaban los muros de una ciudad con cuerdas y calaban los muros para tirarlo. Pero vea por favor algo. Usai presentó este consejo como si
Absalón fuera un mejor soldado que su papá David, y como si fuera fácil derrotar a David. Observen que este consejo alimentaba la soberbia de Absalón, más que el consejo de Ahitofel. Alimentaba su sed de poder y de ser exaltado. ¿Se dan cuenta por dónde va Usai? Bastante inteligente también Usai, aunque recuerden, lo explicamos la semana pasada, no debería haber estado aquí de espía, era un espía infiltrado de David. Pero este hombre sabía que era lo que buscaba Absalón. Y esto era más espectacular. Hombre, tú vas a ir a la batalla, tú vas a ser el comandante en Gede, tú vas a conquistar. Obviamente esto lo estaba elevando. El de Ahitofel no era tal. El de Ahitofel era mejor del clan. Era más exacto. Fuerzas especiales, porque era Absalón. Iba a hacer el trabajo sucio. Ahitofel, ejecutar a David se acabó. Pero vean nada más. Esto hacía que, hombre, si todos, imagínense, en la mente de Absalón, todos, un tremendo ahí, un ejército enorme y Absalón a la cabeza y él va a salir mal, mal. Este consejo, otra vez, alimentaba la soberbia de Absalón, su sed de poder, de ser exaltado. Y observen cómo Absalón cedió a la tentación del consejo de Usai. Versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Una pausa ahí. De nuevo, hermanos, el versículo 14, regresen ahí, indica que el consejo de Ahitofel, vean ahí al final del 14, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. El versículo 14 indica que el consejo de Ahitofel era mejor que el consejo de Usai. Pero en el 14, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Simplemente porque, escuche, ¿por qué era mejor? ¿Por qué, versículo 14, el consejo de Ahitofel era acertado? ¿Por qué era mejor el consejo de Ahitofel que de Usai? Ya lo dijimos, porque versículo 1, Absalón estaría a salvo. Absalón no era soldado. Absalón se quedaría, digamos, protegido, versículo 1, porque Ahitofel atacaría a David con 12,000 hombres, versículo 2, en un momento vulnerable cuando David no esperaba este ataque. David estaría cansado, desanimado. Pero el consejo de Usai ponía en riesgo a Absalón al exponer a Absalón a la muerte en una batalla. Era más sensato, era más lógico el consejo de Ahitofel para cumplir con el propósito de destruir a David, aunque no era tan exuberante la manera en la que ejecutarían a David comparando los consejos. El de Usai, hombre, era un espectáculo ahí, tremendo ejército y ahí Absalón. Y el de Ahitofel, callado, directo, quirúrgico, pero Absalón no se vería tan bien. Entonces, era más sensato el consejo de Ahitofel para cumplir con el propósito de destruir a David. Y esto se explica en parte porque, como vimos en 2 de Samuel capítulo 15, Usai era un espía de David, ya lo dijimos. Buscaba ayudar a David, buscaba dañar a Absalón con su consejo, pero otra vez Absalón, versículo 14, desechó el consejo de Ahitofel pensando que el consejo de Usai era mejor. De nuevo, ¿por qué hizo Absalón esto apoyado por los demás israelitas que estaban con él? Versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado, en el hebreo, había designado, había dirigido que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Esa palabra frustrada es importante en hebreo, se puede traducir invalidara, rompiera, destruyera, pusiera fin. Entonces el versículo 14 dice, porque nos da la razón por la que, versículo 14, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a esta conclusión cuando realmente no era lógica, no era sensata la conclusión? Razón, 14 al final, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Vean el propósito. ¿Para qué al final? El 14.
para que Jehová hiciese venir el mal, o como le dice una versión, la calamidad sobre Absalón. Y escuchen, esto fue una respuesta a la oración de David allá atrás en el 15:31. Regresen ahí. 2 Samuel 15:31. Dice ahí en el 15:31. Y dio un aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Increíble. Vean ustedes que David estaba consciente del peligro que era Aitofel, porque 16:23, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. David sabía que Absalón, al tener a Aitofel de su lado, era un peligro, porque era un hombre muy, muy inteligente, y por eso le pidió al Señor en el 15:31, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y aquí en el 17:14 al final, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Vean ustedes aquí dos puntos, aquí dos verdades. Por un lado, vemos que el Señor contestó a la oración de David y al mismo tiempo el Señor hizo esto, como dice el final del versículo 14, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y de esta manera el Señor juzgaría a Absalón por sus pecados de homicidio del capítulo 13, de deshonra a su padre y rebeldía contra el rey de los capítulos 14 al 16, y su pecado de adulterio del capítulo 16. Vean por favor, hermanos, qué gran lección hay en este texto. Qué increíble muestra de cómo el Señor responde a la oración conforme a su plan perfecto. Esto nos debe motivar a orar. Y vean por favor de nuevo, esto nos debe animar también, que en el 15:31 no dice que pasó 2 horas David en ayuno y oración. Simplemente dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Una oración de una plaza concreta. Es un recordatorio, hermano, como dice Mateo 6, que no pensemos que por nuestra palabrería somos oídos. No, el Señor quiere un corazón rendido, un corazón que cree la palabra, Y simplemente a veces, o hay más tiempo de orar, otros no, pero simplemente con decir: Señor, ayúdame a esto, te pido esto, punto. Señor sabe, Señor oye. Y esto nos debe motivar a orar. Y qué gran muestra ven aquí de cómo todo lo que pasa es porque el Señor lo ha ordenado para cumplir sus propósitos. Esto nos debe motivar a confiar en el Señor. Otra vez al final del 14 ese texto hermoso. Porque Jehová, ¿por qué pasó esto? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, propósito para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y esto obviamente tiene otras implicaciones. Esto nos recuerda que el Señor sabía a detalle todo lo que Absalón había hecho, lo que Absalón merecía, y dijo: hasta aquí. Es momento de juzgar este impío. Entonces, aquí vemos en 2 Samuel 17 2 intervenciones que el Señor usó para proteger a David, para que vea su providencia. En primer lugar, ya vimos cómo el Señor protegió a David mediante la intervención de Usai, en los versículos 1 al 14. Y vean, en segundo lugar, cómo protegió a David mediante la intervención de una mujer, versículos 15 a 29. Ahora aquí, el consejero espía infiltrado, Usai, activó su red de inteligencia para ayudar a David, porque ahora frenó el consejo de Aitofel, pero vean las medidas que tomó Usai, versículo 15. Y realmente, hermanos, como pueden ver, esto es increíble, esto realmente es la realidad, esto pasó. Pero hermanos, esto es un excelente guión para una película de espionaje. Está buenísimo, hasta la acción en suspenso, esto pasó. Vean el versículo 15. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que también eran aliados de David, aunque estaban ahí donde estaba Absalón. 15. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. En otras palabras, le explicó lo que pasó en los versículos
prácticamente 2 al 14. 16, por tanto, dijo Usai a Sadoc y Abiatar en el 16, por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Esto es importante porque, como lo explica un comentarista, Usai fue precavido. Esto muestra que Usai fue precavido y Usai pensó que Absalón podía cambiar de opinión y seguir el consejo de Aitofel. Y vean versículo 17. Y Jonatán, este es el hijo de Abiatar, y Ahimás, hijo de Sadoc, estaba junto a la fuente de Rogel, a unos 400 metros de Jerusalén. Vean el 17. Y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber a rey David. Ahora recuerda que en el capítulo 15 vimos que este fue el plan de David, que estos 4 hombres junto con Usai fueran su rey de inteligencia contra Absalón. Entonces, aquí en el 17, Jonatán y Ahimán le avisaron a David, pero hubo un problema, versículo 18. Pero, esto indica que algo pasó. Ya un pero nos dice que hay un pero. Sí, hay un pero. Hubo un pero grande aquí, 18, en el plan. Una arruga en el plan, 18. Pero fueron vistos por un joven. Recuerden lo que dice el 17, vean el texto de nuevo. Que Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, esto es, no debían ser vistos. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, 18, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim. Bahurim está a unos como a 1,5 kilómetros abajo al sur de Jerusalén, y nos dice, vean, versículo 18, que este hombre tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Esto indica que este hombre apoyaba a David, el hombre de la casa, apoyaba a David y tenía dinero, como lo vemos porque tenía un patio y un pozo, como alguien dijo. Ahora esto se está poniendo bueno, este es un momento de suspenso. La pregunta aquí es, ¿los va a buscar y encontrar a Absalón? Versículo 19. Y tomando la mujer de la casa, esta habría sido la esposa del hombre del versículo 18, una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. En el 20, llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? En otras palabras, Absalón los mandó buscar. Y la mujer les respondió, ya ha pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. ¿Qué pasaje nos recuerdan más atrás en el Antiguo Testamento esto? Raab, exacto, en Josué 2. Raab, escondiendo a los espías israelitas, ¿se acuerdan? Ahora escuchen, estuvo bien que esta mujer apoyara a estos hombres, pero estuvo mal que mintiera. Recuerden, la mentira nunca se justifica bajo ninguna circunstancia, pero en la providencia del Señor, sin que el Señor aprobara la mentira de esta mujer, el Señor protegió a estos 2 hombres para que pudieran ayudar a David. Esto lo vemos en el versículo 21, véanlo, ahí en el 17-21. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. En el 22, entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ahora, por la geografía, por los lugares que muestra aquí, habían viajado unos 32 kilómetros esa noche. 32 kilómetros, bastante cansado. A pie, algunos en animal, por lo que vemos ahí, recuerdan, al final del capítulo 16, capítulo
15 tenían algo ahí en la final del capítulo. Bueno, realmente a pie hasta aquí es probable que hubiera algún animal ahí, pero 32 kilómetros está pesado. Viajaron de noche y estuvieron fuera de peligro. Pero vean lo que pasó con Aitofel, el traidor. Él no estaba fuera de peligro. Por haber traicionado al rey genuino y por haber sido desechado en su consejo por el rey falso, en un sentido, Aitofel aquí estaba en más peligro que nunca. Y vean cómo fecó en su respuesta al peligro en el versículo 23. 17-23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Esto indica, hermanos, que Aitofel planeó cuidadosamente su suicidio. Este es uno de los pocos suicidios que encontramos en la Escritura. Claro que esto fue un pecado, el haberse suicidado fue un pecado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por soberbia? ¿Porque no se siguió su consejo? Probablemente no, sino que como un autor dijo, probablemente Aitofel se suicidó por miedo a David. Probablemente se dio cuenta de que al seguir este consejo de Husai, Absalón perdería ante David y Aitofel sería juzgado por su traición. Escuchen, hermanos, aquí hay verdades muy importantes, como un comentarista dijo, el hombre más sabio de Israel, ¿quién era? Aitofel. No olviden quién se suicidó, el hombre de quien dice el 16:23, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios, y ese hombre aquí, en el 17:23, se ahorcó. Entonces aquí tienen ustedes cómo el hombre más sabio de Israel tomó la decisión de quitarse la vida. Vean por favor qué necio, qué torpe. Vean qué ejemplo, escuchen, de la bancarrota de la sabiduría humana. De la sabiduría humana. Tarde o temprano, la sabiduría humana termina enfrentando destrucción, miseria, sufrimiento, por rebelarse contra la sabiduría perfecta del Señor. Esto es impresionante. Esto nos dio a entender, porque aún en el mundo, porque inconversos que son los más inteligentes en términos de capacidad intelectual, muchas veces capacidad, facultad de razonamiento, lógica, toman decisiones que dices cómo es posible. Porque sin el Señor, terminas como Aitofel. No hay esperanza. Aitofel, el traidor contra el rey David, se suicidó. Escuchen, ¿a qué otro traidor apunta el suicidio de Aitofel? ¿Qué otro traidor se suicidaría en el futuro después de haber traicionado al hijo de David? Judas, esto no es coincidencia. En el Espíritu Santo, ¿cómo está apuntando aquí a lo que pasaría más adelante? Vean ustedes cómo Aitofel traicionó a David y se ahorcó, y Judas traicionaría siglos después al hijo de David y también se suicidaría. La diferencia es que David pecó y Aitofel lo traicionó y Aitofel se ahorcó. Pero el hijo de David, el amado Señor Jesucristo, no pecó y Judas lo traicionó y se ahorcó. Y eso también es importante porque este es el tema central de Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Samuel, realmente los libros también de Primero y Segundo de Reyes, una teología del reino. Esto es, ¿cómo quiere Dios que sea el rey de Israel? Y aquí vemos paralelos, pero también contrastes. Entonces vean versículo 24, cómo el Señor protegió providencialmente a David y a los que estaban con él. Versículo 24. Y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Ahora, hermanos, siglos después, en Segundo de Reyes 24:15, como un comentario al margen, Segundo de Reyes 24:15, un descendiente de David, también otro rey,
de la descendencia de David. Ese descendiente, siendo rey, terminaría en esta ciudad debido al ataque de Babilonia contra Israel. Pero vean el 25, segundo de Samuel 17:25. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. O recuerden que Joab era el general del ejército de David, que se mantuvo leal a David, pero vea quién era Amasa, versículo 25, ahí en el texto. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. ¿Por qué el Espíritu Santo dio tantos detalles de Amasa, el general que reemplazó a Joab? Recuerden, para no confundirnos, David, está David, el rey legítimo, su general, el que estaba a cargo del ejército bajo David era Joab. Por otro lado está Absalón, el hijo de David, el rebelde que dio el golpe de estado. Absalón, siendo el rebelde, nombró a Amasa como el que estaba a cargo de las fuerzas rebeldes. Ahora, aquí al final del versículo 25 vemos el parentesco entre Joab y Amasa. Muy importante esto. Joab y Amasa eran primos. ¿Ok? Pero más que eso, aquí vemos el parentesco con el rey David. Esto lo sabemos por Primero de Reyes 2:17, Primero de Crónicas 2:17. Primero de Crónicas 2:17. Esto significa, escuche, que Joab era sobrino de David y Amasa también era sobrino de David, lo cual hace en un sentido que la traición de Amasa fuera peor que la de cualquier otro israelita, excepto por Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón, hijo de David, le robó el trono a su papá el rey David, y Amasa, primo del general Joab y sobrino de David, fue el general que guió a las tropas rebeldes para matar a su tío, el rey David. ¡Ah, qué familia! Pero otra vez esto es porque el Señor dijo, haré levantar el mal de tu propia ¿qué? Casa, de tu familia, que el Señor está cumpliendo aquí su palabra. Eso es lo más importante. El Señor está en control de esto. De nuevo, sin justificar el pecado de ninguno de estos hombres. Todos eran responsables y todos iban a pagar, como lo vemos en el versículo 14, que Jehová había ordenado eso para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. El Señor iba a juzgar a Absalón. Ahora vean el versículo 26, vean cómo acaba el capítulo. En el 26, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Esto implica que la gente que vivía en ese lugar apoyaba la rebelión de Absalón contra David. Y en el 27, luego que David llegó a Manaim, según el 18:24, de acuerdo con 2 de Samuel 18:24, Manaim era una ciudad que tenía un muro, y esto podría haber ayudado a David y a sus seguidores a mantenerse protegidos. Vean el 27. Luego que David llegó a Manaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai galadita de Rogelim. Con una pausa ahí, como un autor explica, los capítulos 8 y 10 de 2 de Samuel indican que es probable que estos tres hombres del versículo 27, tres hombres, Sofi, Maquis y Barzilai, pudieron tener este nivel de riqueza gracias a las victorias militares de David, como lo vemos en 2 de Samuel capítulo 8 y 10, y en el caso de Maquis, por el apoyo en el cuidado de Mefiboset del capítulo 9, por el apoyo de David en el cuidado de Mefiboset. ¿Por qué decimos esto? Porque la idea aquí del versículo 27 es que estos tres hombres, Sobi, Maquis y Barzilai, se habían beneficiado por las victorias militares de David. Tenían mucho dinero, como lo vemos aquí. Entonces todos estos hombres se mantuvieron leales al rey David y por eso vean cómo lo apoyaron. Versículo 28. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados. 29. Miel, manteca, ovejas y quesos de vaca,
para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Estaban cansados, aunque recuerden que allá atrás le habían dado a David y a sus hombres animales y algo de alimento, ya lo veremos más adelante, el hombre que era el siervo de Mefiboset. Entonces sí traían algo de animales, aclarando lo que dijimos hace un momento, pero versículo 29 al final dice, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y un escritor comenta que esta situación quizás hizo que David escribiera lo que escribió, recuerdan, ahí en el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Probable que David reflexionara después de vivir esto, porque recuerda, no es que ahorita es un momento de celebración, está huyendo, sí, Aitofel ya se ahorcó, aquí según el texto, pero aún así todavía está en peligro David. Absalón viene detrás de él, y podría, recuerdan, Absalón haber cambiado de opinión y seguir el consejo de Aitofel. Entonces, aquí vemos cómo el Señor estaba protegiendo a David, incluso en medio de ese juicio disciplinador. Y vean de nuevo al final del versículo 29 esta frase, algo importante para terminar. Segundo de Samuel 17:29, dice, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Esta frase muestra por lo menos dos cosas, aunque sí ya habían recorrido 32 kilómetros. Esto muestra por lo menos dos cosas, nos da una idea de que sí, uno, Aitofel tenía razón. Aitofel tenía razón porque en el versículo 2 dijo que David estaba cansado. El consejo de Aitofel era acertado, versículo 14. De nuevo, aquí ya acumulado el cansancio después de 32 kilómetros de viaje. Pero lo más importante de esta última frase del versículo 29 es esta, en segundo lugar, Jehová estaba cumpliendo su voluntad. Versículo 14. El Señor estaba cumpliendo su voluntad. Recuerden, a pesar de que en términos humanos, David no tenía posibilidades de vivir, a pesar de que estaba cansado, desanimado, y Aitofel, el consejero más sabio de Israel, era enemigo de David y apoyaba al enemigo de David, versículo 14, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Esto nos recuerda esa verdad hermosa de Proverbios 21, 30 y 31. Proverbios 21, 30 y 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esto nos debe animar, hermanos. Si la providencia del Señor nos protege, si el Señor ha ordenado protegernos, ningún consejo, ni siquiera del asesor o el hombre más poderoso del planeta, puede dañarte. Y por eso, escucha, no necesitas pecar para protegerte, sino mantenerte fiel al Señor. Y así como el Señor protegió a David de los que querían matarlo, así protegería al hijo de David siglos después de los que querían matarlo antes de tiempo, como están estudiando en Juan 7, con Toñito domingo en la mañana. Recuerdan allí en varias ocasiones en el Evangelio de Juan, querían matar al Señor, pero no era el momento. Por ejemplo, en Juan 7:30, entonces procuraba prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 7:30. Otra vez en Juan 7:44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Otra vez en Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Y uno más, Juan 10:30. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Fue hasta el momento en el que el Señor dijo, ahora sí. Ahora sí. Hermanos, que el Señor nos ayude a recordar estas verdades tan ricas y descansar en su soberanía, en su providencia y ser fieles por su gracia. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra hermosa que nos comporta, que nos confronta también. Gracias, Señor, por este capítulo hermoso que nos muestra cómo, aunque David
estado bajo tu juicio disciplinador, lo mantuviste con vida. Sabías hasta qué punto lo ibas a hacer sufrir, hasta qué punto lo ibas a disciplinar. Y a pesar de que en términos humanos no tenía esperanza de vivir, tú lo protegiste en acuerdo con tus propósitos soberanos. Gracias, Señor, por estas verdades hermosas, que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Gracias porque no hay consejo, no hay sabiduría, no hay nada, Padre, que pueda superar tus propósitos. Gracias, Señor, te damos por este capítulo. Ayúdanos por tu gracia a confiar en ti, a descansar en tu plan perfecto, en tu control todopoderoso, soberano de cada detalle de tu creación. Gracias porque no tenemos que pecar para alcanzar algo, simplemente por tu gracia mantenernos fieles a ti. Gracias te damos y oramos, Señor, que también el suicidio de Aitofel nos recuerde, nos advierta que ni aun el más inteligente, separado de ti, tiene esperanza. Oramos porque si alguien en esta mañana es como Aitofel, aunque tenga mucha capacidad intelectual, pero si no está en Cristo, está muerto espiritualmente, vive en la miseria, vive en el dolor, vive en el sufrimiento, no tiene esperanza, y que tu Espíritu le haga entender que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y que solo en ti hay salvación, hay perdón a través de la fe arrepentida, y solo en ti están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como los has revelado en tu palabra. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.